Eso que quede bien clarito. Sí, empezamos la segunda parte. Estamos ya grabando, si no me equivoco. Vamos a ver. Estamos ya grabando. Eso que quiero que sepan de que la estructura de calificación se mantiene, es la misma, ¿sí? Hasta el final hasta el final del semestre. Continuamos con esto. Entonces, voy a ir admitiendo en función de la llegada. Muy bien. Bien, continuamos con la explicación. Ese problema de que... A ver, sí. Ya. Entonces, ahí les decía, estos dos señores son los creadores formales de la teoría de juegos. El de la derecha es John Foy Neumann, y el de la izquierda es Oscar Morgenstern. Y lo interesante de este Oscar Morgenstern, fíjense, es el bisnieto o el nieto del Kaiser Guillermo II. Si bien él no era un político, ¿sí? Tampoco no era nazi. Entonces, pero él era un analista de político, por eso que dice que es el segundo ambos son profesores de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Estamos hablando ya de 1932, 33, que tuvieron que ser evacuados a los Estados Unidos, estos grandes genios de la física y la matemática. John Foy Neumann en el campo de las matemáticas, Albert Einstein en el campo de la física. Y como estos ejemplos, muchos pensadores, sí, muchos intelectuales europeos tuvieron que irse a los Estados Unidos a fin de evitar convertirse en jabón en los campos de concentración nazi, ¿no? Y seguimos. Es politólogo, ahí está politólogo, aquí está, politólogo economista Oscar Morgenstern. Entonces, como ya se conocieron en Princeton y sabía de los trabajos de primigenios formales ya en el campo de la teoría de juegos, entonces se une Oscar Morgenstern y dicen, entonces establezcamos una base matemática que permita a la ciencia económica convertirse de ciencia social también en ciencia exacta. Porque gracias a estas aplicaciones de la teoría de juegos que estamos estudiando, la ciencia económica se ha convertido también en ciencia exacta. Ya no es una ciencia social, simplemente, sino que es también es una ciencia exacta. Y gracias a la aplicación de la teoría de juegos al campo empresarial, ¿no? La teoría de juegos, el libro que produjeron, ¿sí?, estos dos científicos, se llama Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Es el primer libro, ¿sí?, que inclusive está en la bibliografía que les voy a mostrar al finalizar la clase. No les voy a indicar un solo tipo de bibliografía, ¿no? Porque según el tema va cambiando. Entonces, como en el caso de hoy, al finalizar esta clase les voy a entregar, sí, el documento que corresponde a la bibliografía. Bien, entonces, es el primer tratamiento formal matemático presentado por estos dos grandes pensadores, pero simplemente en los juegos no cooperativos. ¿Sí? Estamos empezando con la teoría de juegos porque apenas publicaron, ¿sí?, sus estudios en el campo de la teoría de juegos otros grandes pensadores, premios Nobel, ¿sí?, grandes científicos, ya empezaron a trabajar en el campo de la teoría de juegos y eso es lo que vamos a ver a continuación.
La teoría de juegos ha sido aplicada, ¿sí? En el campo de las estrategias de guerra. Y uno de los ejemplos que normalmente hacen mención en los textos de consulta se ha utilizado por el general George Kenney, comandante de las fuerzas aliadas en el suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la batalla aeronaval del mar de Bismarck en febrero de 1943. Entonces, esta es la primera aplicación. No se olviden que estamos hablando, ustedes ya saben, porque son estudiantes de investigación operativa 2, que la investigación operativa 1 se ha iniciado, se ha creado justamente en la aplicación de las investigaciones operativas de guerra. Y este es un ejemplo de aplicación de la teoría de juegos. La fotografía de la derecha, ¿sí? Es John Nash, ¿sí? El famoso John Forbes Nash, que es uno de los impulsores de la teoría de juegos, pero en el campo de los juegos cooperativos. Entonces, esta es otra temática muy interesante y además que nos permite ya vislumbrar que vamos a estudiar dos áreas de la teoría de juegos, inicialmente los juegos no cooperativos y posiblemente los juegos cooperativos, donde vamos a ver el equilibrio de Nash, vamos a hablar sobre los juegos dinámicos y sobre algunos otros elementos. Reitero nuevamente, es decir, no vamos a incursionar en toda la teoría de juegos, porque en primer lugar no hay suficiente tiempo. Nosotros no estamos en el ámbito de la ciencia económica, nosotros estamos tomando esta información de la ciencia económica para poder conocer cómo se plantean y cómo se manejan automáticamente los juegos en el campo de la teoría de las decisiones. Acá dice, en 1949, John Forbes Nash, becario de la Universidad de Princeton, fíjense, continúa la Universidad de Princeton llevando la batuta, ¿sí? En el campo de la teoría de juegos en estos años, ¿sí? Y el artículo que publica es puntos de equilibrio en juegos de N personas. Miren, ya es interesante porque está encontrando ya un equilibrio. Y ese equilibrio se llama hasta ahora el equilibrio de Nash, que vamos a estudiar enseguida, ¿no? Y que fue la base para la otorgación después, mucho más después, en 1986 o 89, el premio Nobel a John Nash, a Reinhard Selten y a John Harsanyi de los Estados Unidos. John Selten es alemán, sobre sus contribuciones al campo de la teoría de juegos. No, eso no es niña chiquita. Si alguien está con el micrófono abierto, por favor. Entonces, durante la década de años de los 50, ¿sí? Muchos profesionales se incursionaron en el campo de los juegos de estrategia porque había concluido la Segunda Guerra Mundial y se inició la Guerra Fría y en el campo empresarial también se empezó a utilizar la teoría de juegos, ¿no? Y por supuesto que en esa época, es la época de los 50, y creyeron que la teoría de juegos tenía una gran aplicabilidad en diferentes campos y empezaron a investigar. Fue en 1950 los investigadores de la Rand Corporation. La Rand Corporation sí es la organización similar al circo Blackett que se creó en la Gran Bretaña para poder analizar las investigaciones de operaciones de guerra. Estamos hablando de 1950 y la Rand Corporation, dependiente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, continuó estudiando, es en California, ¿no? Y en Santa Mónica, California. Estos dos autores, Merrill Flood y Melvin Dresner, cuyas fotografías no las he encontrado ya, publicaron por primera vez el modelo de juegos cooperativos de suma no cero. Miren, desde la creación en 1944, desde John Floyd Neumann y Oscar Morgenstern, no pasaron ni 7 años, y ya empezaron a crear el modelo de juegos cooperativos de suma no cero, que es otro de los campos que vamos a estudiar formalmente en esta asignatura. Entonces, este modelo de juegos cooperativos dice que fue matemáticamente formalizado por Albert Tucker. Albert Tucker es uno de los matemáticos
prominente en el siglo XX, también de la Universidad de Princeton. Y ese planteamiento formal, ¿sí?, que hicieron estos investigadores de la Rand Corporation, fue matemáticamente formalizado con el nombre de dilema del prisionero, la más conocida paradoja de esta época. Este es el problema del prisionero. Veamos inicialmente, y así vamos a interpretar. En primer lugar, es la forma formal, es una tabla. Les dije, el jugador A por fila y el jugador B por columna. ¿Cómo se interpreta este dilema del prisionero? Son dos delincuentes a los que se les encuentra con la mano en la masa y se los lleva la policía. Cada uno de ellos, ¿sí?, puede asumir dos estrategias. Uno, cooperar, y la otra, traicionar. ¿Qué significa? Pues si se dice coopera, es de que coopera con el otro prisionero. Y cuando se habla de traicionar, es de que le traiciona al otro compañero. Entonces, el prisionero B ingresa por columnas y el prisionero B ingresa por filas. Esta es un ejemplo de un juego de suma no cero. Estos meses, ¿sí?, que aquí dice 6 meses, 10 años, etcétera, etcétera, es el resultado de asumir estrategias, tanto del jugador A como del jugador B, que determinan la mejor forma que plantean el juego de esta manera. Veamos, miren, el concepto es, cooperar es de que coopera en un caco al otro, y traicionar es de que le traiciona pues al otro jugador. Entonces, así se lee esta matriz, que quiero que aprendan conmigo a poderla leer, a poder leerla. Es muy simple. Si el prisionero A coopera y el prisionero B coopera también, o sea, se supone que cooperan entre ambos, no hagan nada, se quedan callados, entonces como no hay pruebas, entonces les dan, cada uno recibe 6 meses y los votan después, ¿no? O sea, no pueden recibir porque no ha habido confesión, llamemos así, ¿no?, del delito. Entonces, como no hay más que eso, entonces ambos les dan 6 meses y los votan. Pero si el prisionero A coopera y el prisionero B le traiciona, entonces al prisionero A le dan 10 años por mantener el silencio y el prisionero B, por decir la verdad, sale libre. Pero también el prisionero A puede traicionar al compañero y el prisionero B coopera, ¿sí?, coopera al otro sin saber, porque están separados ambos. Resulta que si ocurre esto, si el prisionero A le traiciona a su compañero y el prisionero B coopera en no decir nada, el prisionero A sale libre y el prisionero B le dan 10 años de prisión por no cooperar, por no hablar, por no decir la verdad. Pero si los dos se traicionan a sí mismos, dicen la verdad, entonces a cada uno les dan 5 años de cárcel. Entonces, esta es la forma de presentación inicial del dilema del prisionero, sí, que fue formalizado por este matemático Albert Tucker, que lo están viendo acá, un gran matemático. Hay un teorema de Kuhn-Tucker, ¿se acuerdan?, para resolver los problemas en cálculo 1. Sí, ellos son los que han realizado ese teorema Kuhn-Tucker, justamente, ¿no? Entonces, esta es la forma de estructurar, ¿sí?, primigeniamente el problema del prisionero y su interpretación. ¿Alguien tiene algún problema sobre la interpretación? ¿Me indica? Miren este señor cuán viejito. ¿Ven esta fotografía? Por supuesto que la ven. No sé si podría ampliar un poquitito más. Tal vez podría ampliar un poquitito más. Ahí está. Tal vez es mejor. Ya veré si puedo. Aquí está mejor. Ahora tienen ustedes la pantalla completa. Este es Lloyd Stowell Shapley, ¿sí?, de la Universidad de California, en Los Ángeles. Él también hizo, sí, varias contribuciones, pero en 1953 sí escribe una obra que indica que es un valor para juegos de n personas. Y eso también lo vamos a ver en la revista Contribution to the Theory of Games, volumen 2, editada por los matemáticos Kuhn y Tucker. Fíjense,
En la universidad, por supuesto, de Princeton, ¿sí? Porque aquí dice, en la revista Stochastics Games, ¿sí? En la revista, en la revista más bien Proceeding of National Academy of Science, volumen 39, ¿sí? Y en esta misma época aparecieron, dice, aplicaciones de la teoría de juegos en la filosofía y en las ciencias políticas. Dice, la aplicación no solamente en la economía, hoy en día en biología, en física, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero que vean aquí la fotografía. Aquí están los reyes de Suecia entregando el premio Nobel, ¿sí? Y aquí está Shapley. Aquí en 1953, ¿sí? Generando su teoría, su contribución a la teoría de juegos, y aquí recibiendo el premio Nobel. Y él es Harold Kuhn, un famoso matemático de los Estados Unidos de la Universidad de Princeton. Sí, presentó, dice, una forma matemática para resolver juegos cooperativos en 1953, que los vamos a estudiar nosotros en su artículo Simplified Two Persons Poker, un juego simplificado de póker, ¿no? Como contribución a la teoría de juegos. Los investigadores de la Universidad de Princeton, Luz y Howard Raifa, publicaron una introducción a la Uncritical Survey en 1957, afinando las ideas publicadas por Kuhn y Forbes Natch. Natch en 1950, a ver, el nombre de Natch tal vez para ustedes no es conocida, pero alguno de ustedes ha debido ver la película de John Nash, ¿sí? Como de ser un gran científico, ¿sí? Durante 2 décadas sufre una enfermedad mental, ¿no? Y esa enfermedad mental le deja anciano, pero al salir a la realidad, o sea, al curarse, recibe el premio Nobel también, junto a otros 2 grandes matemáticos que los vamos a ver enseguida, ¿sí? La película se llama Mentes Brillantes. Tal vez la han visto, sí, Mentes Brillantes, donde el actor principal es John Nash, por supuesto, interpretado por un actor contemporáneo. Desde 1959 hasta los años 70, tiene una enfermedad muy grave mental, ¿sí? Que le deja fuera de los ámbitos académicos, pero después se le entrega, una vez que vuelve a la normalidad y presenta sus investigaciones, recibe el Premio Nobel de Economía en 1994, y es el primer premio Nobel que se da a la teoría de juegos. Y ahí están los 3 grandes pensadores que han llevado a los juegos a establecerse como teoría, ¿no? Dentro del campo de las matemáticas aplicadas a la ciencia económica, que hacen que la ciencia económica ya no sea simplemente ciencia social, sino que también se vuelve una ciencia exacta, debido a la introducción de estos mecanismos matemáticos de razonamiento para tomar decisiones en el campo empresarial. Ahí tienen ustedes a los galardonados. Leonard Savage es otra de las personas que vamos a estudiarla en el transcurso del presente de esta teoría. Leonard Savage, y además en la teoría de las decisiones. En 1954 publica su investigación Fundamentos de Estadística, ¿sí? Donde introduce varios elementos sobre la teoría de juegos, pero lo más interesante es que acá él establece la estadística bayesiana racional. En el siguiente tema nosotros vamos a estudiar las decisiones bayesianas multietapas y dinámica. Entonces, esta aplicación, fíjese, se inicia en la teoría de juegos, pero nosotros utilizamos esta teoría de Leonard Savage para la teoría de decisiones, que es el siguiente capítulo. Por eso les dije de principio que tenemos que estudiar teoría de juegos para tener una base matemática para la toma de decisiones y además para conocer la estructura de la toma de decisiones especiales que se tiene en la teoría de juegos. Aquí se indica de que existen probabilidades subjetivas.
Y estas probabilidades subjetivas hacen que normalmente no se tenga un nivel de optimización en la toma de decisiones utilizando la teoría de juegos. ¿Por qué razón? Porque finalmente dice que al fin y al cabo, si las decisiones las toma una persona, y esa persona está mediada, sí, por probabilidades, por condiciones propias de criterio, ¿cierto? Y estas hay algunas veces hacen que no sean tan racionales. Entonces dice que el ser racional implica que los individuos sean consistentes. Entonces, hay un criterio, así que cuando se toman decisiones basados en alguna formulación matemática, la siguiente toma de decisiones va a seguir el mismo camino. Entonces, eso se llama racionalidad. Pero muchas veces estamos mediados por expresiones subjetivas, tal como la belleza, el gusto, muchos otros elementos que median en nuestras tomas de decisiones y por las que dejamos de ir por las vías racionales y vamos por las decisiones de tipo subjetivo. ¿Sí? Y esto es lo que analiza Leonard Savage. Entonces le dan mayor consistencia a la teoría de juegos. Estos son los modelos que vamos a estudiar en la toma de decisiones. Ahí tienen ustedes a Savage, ¿sí? Y esta es la forma de expresión, ¿sí?, de la teoría de juegos utilizando estos grafos, y los vamos a utilizar también, no solamente en el campo de la teoría de juegos, sino también en el campo de la teoría de las decisiones. Pero él es quien crea este concepto de la toma bayesiana de la decisión. Cuando hablamos de la teoría bayesiana de la decisión, estamos hablando de la existencia de una matriz de información a priorística que nos va a permitir tomar decisiones de atrás hacia adelante basados en el concepto de la aplicación del teorema de Bayes. El teorema de Bayes, Bayes se escribe, ¿no? El teorema de Bayes, y las decisiones son tomadas de atrás hacia adelante, pero utilizando el concepto de la esperanza matemática. De manera que la ciencia estadística se hace presente nuevamente y con mayor fuerza en este campo de la teoría de juegos, ¿no? En 1965, Richard Selten, este es el profesor alemán, ¿sí?, investigó el equilibrio de juegos no cooperativos. Entonces, y replanteó la teoría de juegos sobre bases más relevantes. Los juegos no cooperativos son los que vamos a estudiar de inicio. Pero resulta que el señor lleva mucho más allá. Postula que la teoría de juegos es más bien un modelo de explicación que una instrucción sobre el modo de proceder de los jugadores. Entonces dice, este es un modelo de explicación. O sea, no es una instrucción para que tomen decisiones. ¿Por qué? Porque dice que las personas, o sea, muchas veces no somos racionales en la toma de decisiones. Justamente ahí está el nivel de inteligencia de la persona, ¿no? Dice que las estrategias no solamente deben ser las mejores respuestas, dado el comportamiento esperado de los oponentes, sino frente a todas las contingencias. Entonces, cuando un decisionista, un gerente, está frente a un determinado problema, sus estrategias tienen que ser varias, ¿cierto? Y la persona, el jugador B, tiene que tener también varias decisiones. Entonces, tenemos que ver todas esas alternativas, tenemos que cuantificarlas. Por el momento todavía no estamos cuantificando a través del mecanismo, ¿sí?, de deducción intelectual, de colocarle número a las matrices que estamos viendo. Aquí nos aparecen nomás los números. Por el momento no es problema para nosotros. El profesor Selten, sí, analizó la racionalidad del comportamiento oligopólico, es decir, varios productores, un solo mercado, sobre la base de los trabajos de Herbert Alexander Simon de la Universidad de Berkeley, cuya teoría de la racionalidad limitada indica que la condición humana es ilimitada e imperfecta. Fíjense, el conocimiento humano tiene sus límites y además que es imperfecto. Entonces, ¿por qué razón? Porque tenemos fallos en el razonamiento para llegar a una decisión óptima.
Muchas veces sabemos que tenemos que ir por el camino A, pero nos vamos por el camino B, sabiendo que vamos a perder. ¿Y por qué lo hacemos eso? Muchas veces porque estamos por eso mediados nuestros pensamientos por cuestiones de tipo Escuchate. emocional. Sí, Sí, no también se puede. ¿aló? ¿Alguien habla? ¿Aló? ¿Eh? Miguel, ¿qué hacemos? Tenemos que eliminarlo a Miguel. ¿Dónde se me parece que ya cortado? Ya cortó. Bien. Entonces, por este hecho, dice... Disculpas, Inge. sí, ¿aló? Disculpas. Sí, dígame. ¿Aló? Dígame. No, ha sido un error, Inge. Va a disculpar. Ya, no se preocupe ya. Yo pensé que alguien quería ver, dice, nadie más está pidiendo ingreso, ¿no? Muy bien. Dice, hay dos clases de limitaciones a la racionalidad plena. Dice que la racionalidad, el racionalismo, es una corriente filosófica, ¿sí? Desde la época de, bueno, mira, me olvidó el filósofo, es un filósofo holandés, el que ha llevado al máximo punto el racionalismo como forma de pensar en su época. Estamos hablando de 1600 aproximadamente. Miren, no he olvidado el nombre del filósofo, tal vez lo puedas recordar, pero es fácil porque se puede pronunciar en español también. Pero este filósofo indica que todo, o sea, todo problema tiene que ser racional, tiene que haber una fundamentación, una razón de ser, ¿sí? Y dice que esa racionalidad no funciona debido a que las personas no tenemos el total de los conocimientos para tomar buenas decisiones. Y además que están las cuestiones motivacionales y emocionales. Debido a estos dos factores, ¿sí? Ellos indican, tanto Selten como el fundamento de la teoría de Herbert Alexander Simon de la Universidad de Berkeley, indican de que no siempre se toman buenas decisiones debido a la falta de conocimientos en el decisionista sobre la materia que se va a tomar, o que existen cuestiones de tipo emotivo o emocional, ¿cierto? Es decir, no me gusta, es feo. Esos elementos hacen que no se tomen algunas veces decisiones que son las más racionales en función de los intereses, que las empresas en este caso serían obtener mayores beneficios. Esto también pasa en nuestro razonamiento normal. Él es el profesor Herbert Alexander Simon de la Universidad de Berkeley. Ahí lo tienen ustedes. Ha sido un poquito difícil conseguir las fotografías, pero ahí están. En 1975, seguimos hablando de Reinhard Selten, descubrió que para eliminar los equilibrios no racionales había que introducir un refinamiento que denominó la perfección de la mano temblorosa. Ahora que podamos tomar un ejemplo para poder expresar, pero esos equilibrios no racionales sí se pueden, dice, refinar, ¿sí? Un concepto que establece que los equilibrios deben ser robustos con respecto a pequeñas modificaciones de estrategias. Es decir, cuando se toma una decisión, o sea, tiene que tener una buena argumentación para tomar esa decisión y no pequeños cambios en las estrategias del oponente van a hacer que nos desviemos de los caminos. Eso es lo que descubrió Reinhard Selten y llamó la perfección de la mano temblorosa, que es un refinamiento para tomar mejores decisiones, ya sin titubeo de esas dos condiciones que hemos hablado, que son de las que corresponden a las personas, ¿no? Luego dice, la idea es que una vez que una situación llega a un subjuego, aquí dice el Selten, de que la mejor manera de tomar una buena decisión, dice, es particionar un juego en subjuegos, de manera que el subjuego que se obtenga, o sea, pueda repercutir sobre lo mejor para todo el sistema, para el juego en sí. Y esto también es lo que vamos a ver en las clases posteriores.
El doctor Shelton también utilizó los juegos multietápicos, como en este caso, etapa 1 hasta acá, etapa 2 hasta acá. Por eso que plantea también, al igual que Savage, ¿sí? Utiliza los juegos multietápicos. A partir de ahí dice la creación de superjuegos con demora, etcétera, etcétera, que ya no vamos a tomar en cuenta, no vamos a estudiar ya porque más correspondería a un curso de economía. Nosotros vamos a tomar la teoría de juegos en función de nuestras necesidades, ¿sí? Ahí está John Harsanyi, ¿sí? De origen Norteamérica húngaro, es decir, John Harsanyi, que trabajó en la Universidad de Berkeley. Extendió la teoría de juegos de información incompleta, aquellos en que los jugadores no conocen todas las características del juego, no saben lo que obtienen los otros jugadores como recompensa. Pero también nosotros en los juegos hacemos eso, ¿no? Tomamos decisiones sin conocer lo que pasa en el otro lado, en el otro juego. Entonces acá, sí, aparte de establecer las bases de la economía de la información centrada en situaciones, nosotros vamos a utilizar, sí, estos juegos de John Harsanyi, que fueron publicados hace mucho tiempo atrás, sí, en la teoría de decisiones, cuando estudiemos las decisiones bajo condiciones de incertidumbre total. Y ahí lo vamos a ver nuevamente a Savage, vamos a ver a Harvick y a una serie de premios Nobel más que han hecho o que han contribuido al crecimiento de la teoría de juegos. Sí, dice que, que John Harsanyi, que es de la foto que le estamos viendo acá, estas contribuciones de John Harsanyi, de Shelton y de Nash formaron todo un concepto, una gran contribución a la teoría de juegos y por ello que recibieron el Premio Nobel de Economía en 1994. Y este fue el primer premio Nobel en el campo de la teoría de juegos y posteriormente se otorgan otros premios Nobel más en el campo de la economía a otros investigadores que los vamos a estudiar enseguida. Entre ellos, en el 2005, entregados al profesor Thomas Schelling y Robert Aumann. Robert Aumann es judío y además de la Universidad de Jerusalén. Ahí está Robert Aumann, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue el primero en realizar un completo y formal análisis de los juegos llamados de repetición infinita, es decir, que siempre las decisiones van a tener esa característica. Él hace esas investigaciones, por el momento para nosotros no es muy importante, pero ahí tienen ustedes a Robert Aumann. Estas profundidades ya de la teoría de juegos simplemente las estamos nominando nada más, nombrando porque no vamos a entrar hasta ese nivel. Es la punta de la investigación en el campo de la teoría de juegos. Estamos hablando del premio Nobel otorgado en el 2005, ¿no? Thomas Schelling, que recibió el premio Nobel, es de la Universidad de Maryland, y empieza con la idea altamente contraintuitiva. Y dice, los jugadores parecen preferir el acuerdo al desacuerdo. Y se han analizado también que las grandes compañías, ¿sí?, que trabajan en un mundo oligopólico, no quieren entrar en guerra, porque cuando se entra en guerra, en competencia a morir o a copar el mercado, entonces la empresa B, que está al otro lado, o sea, va a tratar también de eliminar del juego al oponente. Entonces, en esa guerra hay desperdicio de tiempo, hay desperdicio de financiero y además van a haber muertos y heridos. Entonces, tal vez la mejor manera, dice en el último tiempo, es llegar a un acuerdo. Por eso son juegos competitivos, por supuesto, de suma no cero. Y es decir, alguien tiene que ganar, pero lo que gana el uno, sí, va a tener que perder el otro. Entonces deben llegar a un punto del equilibrio. Y para eso tienen que formalizar acuerdos donde tanto gane un jugador como gane otro jugador. Entonces, este ejemplo que acabo de comentarles de la teoría de juegos se ha producido aquí en Bolivia hace unos años atrás entre dos cervecerías, la cervecería Paceña
y la cervecería que traen su cerveza, que se llama Cordillera. Entonces, tanto la cervecería paceña se ha introducido al mercado del sur del Perú y llega hasta Arequipa. Y la cerveza arequipeña, la cerveza Cordillera, que viene de Arequipa, se introdujo y se ha introducido al mercado nacional, ¿cierto? Es una rica cerveza. Pero entre las dos han empezado a competir. Ambas no se pueden hacer daño, ¿sí? Necesitan expandir sus ventas y por lo tanto han llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo establece de que, bueno, tienen una parte del mercado la cervecería de Arequipa y la cervecería paceña también le dan un espacio en el Perú para que pueda vender sus productos, pero sin bajar los precios. O sea, ese es un asunto muy importante. Sin embargo, la misma cervecería La Paz le ha hecho una campaña a la cervecería Nacional Potosí, en la ciudad de Potosí, y ha tratado de revertirle el mercado de la ciudad de Potosí, del sur del país, haciendo una baja de precios. Eso se llama dumping. Entonces la cervecería Nacional Potosí le ha iniciado un proceso judicial a la cervecería paceña y le ha ganado. Y la cervecería paceña, por los daños y perjuicios que ha ocasionado a esta otra industria, le ha tenido que pagar $500,000 o $1,500,000, si no me acuerdo. Pero ahí está, este proceso ha concluido el año pasado. Entonces, fíjense, en el campo de la teoría de juegos, que son las decisiones que tienen que tomarse, tiene que considerar también estas alternativas de tipo político o legal. Entonces, lo que ha hecho la cervecería en una mala toma de decisiones con la cervecería Nacional Potosí, le ha certificado una multa, ¿sí? Un pago por parte de ese juicio iniciado, y ha tenido más que poner. Entonces, y el mundo es así. O sea, no está todo al libre albedrío de los que toman decisiones, sino que existen varias posibilidades, ¿sí? Por parte del jugador contrincante también. Entonces, eso es lo que estudian estos jugadores. Sobre todo, Schelling dice, los jugadores prefieren al acuerdo al desacuerdo porque ganan más, porque si van a la guerra, van a perder, pueden perder todo, ¿no? Inclusive pueden ser eliminados, y ahí está el profesor Schelling. Ambos han recibido el premio Nobel, ¿no? En el 2007, ¿sí? Roger Myerson, Leonid Harvick, aquí está Leonid Harvick, es el viejito pelón acá, y Eric Maskin, que es de la derecha, recibieron el premio en Science Economics en Memorias de Alfred Nobel por sentar las bases de la teoría de diseño de mecanismos. Esto ya es una gran profundidad, les comento, el diseño de los mecanismos, no lo vamos a poder ver. La verdad, es un poquito difícil, como les digo, estamos en la punta del desarrollo de la teoría de juegos, y no es, podríamos ingresar hasta estudiar estos mecanismos más, pero fíjense, el curso no nos va a permitir, no nos va a dar tiempo para poder llegar a esta situación. Tenemos todavía 10 minutos, o sea, se va a cortar este video y vamos a ingresar por 10 minutos más para dar las últimas instrucciones. Roger Myerson, profesor de la Universidad de Chicago, se doctoró con su contribución a la teoría de juegos cooperativos. Y a partir de ella trabajó afinando la teoría para diseño de mecanismos, ¿sí? Un papel clave en las relaciones políticas y económicas que fue formulada por Leonid Harvick en 1960 acá. Y lo vamos a volver a estudiar a Leonid Harvick porque él tiene un modelo, el modelo de Harvick se llama así, o de las equiprobabilidades. Entonces, todos estos señores han estado contribuyendo a la teoría de juegos y automáticamente también han puesto las bases para la teoría de decisiones. Entonces, en este momento simplemente estoy tratando de mostrarles a estos grandes contribuyentes